Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico. Es un gusto para mí presentarles al licenciado Héctor Flores. Muy buenos días, Héctor, ¿nos escuchas? Perfecto, Diana. ¿Ustedes nos escuchan bien? Perfecto. Fantástico. Muchas gracias. Un saludo hasta las oficinas de la Ciudad de México. Un gran gusto, queridas y queridos idontonautas, encontrarles en el aula virtual de inteligencia dental en el ciberespacio para tener nuestra cuarta charla promocional del curso de asistentes dentales 2017. No cejamos nosotros en el esfuerzo de intentar convencerles que se inscriban a este curso de asistentes dentales o para asistentes dentales, que es un curso virtual que consta de 9 conferencias transmitidas en vivo a través del internet por un costo de $20 para quienes están fuera de México o de 360 pesos para quienes están en nuestro país. Los 360 pesos es el pago total, es un pago que incluye factura, ya está incluido el IVA, se incluyen las 9 conferencias, de las cuales ya se han dictado 3. Estas 3 están disponibles para los que se inscriban y para los que ya están inscritos, grabada en una intranet, en donde la pueden ver no solamente su asistente dental, pero también todo el equipo de trabajo. Y en estas charlas promocionales que hemos venido promoviendo, pues ha tenido de alguna manera una secuencia y una lógica. Empezamos con una conferencia que ya está disponible en YouTube, porque estas son conferencias gratuitas y abiertas. ¿Por qué pensamos que la asistente dental debe de actualizarse? Paso seguido, hablamos sobre lo que pensamos nosotros es la percepción. Finalmente, la pasada conferencia hablamos para entender mejor del uso de la tecnología digital o en la era digital. Y finalmente hoy queremos hacer, o me toca a mí hacer con ustedes una reflexión muy breve acerca de cómo crear una comunidad digital. Quiero empezar compartiendo con ustedes lo que yo considero que son los 4 ejes de la odontología. Si pensamos como gremio, el objetivo tendría que ser prevenir enfermedades bucodentales en toda la población de nuestro país y reparar aquellas enfermedades o sanar aquellas enfermedades que existan. Este es el objetivo del gremio y el gremio está conformado pues por todos los jugadores que lo integran, desde luego empezando con odontólogos, odontólogas, siguiendo con asistentes dentales, con técnicos dentales, depósitos y también todas las enseñanzas, todas las instituciones de enseñanza. Entonces, el objetivo es finalmente que la población tenga salud bucodental de manera preventiva, que es la manera más efectiva de tener la salud y la más económica también. Pero por otro lado, también tendría que ser una manera de vivir dignamente a través de un trabajo honesto que desempeña cada uno de los gremios. Cualquiera de las personas que desempeña un trabajo honorable, que es servicial, que tiene una función, pues tiene que tener un ingreso. Y yo he hecho estos ejes en base a lo que pienso que es la odontología. Tenemos primero 4 ejes, que son tratamientos de bajo valor y tratamientos de alto valor. Tenemos lo que le llaman los gurús tratamientos de oportunidad y tratamientos electivos. Esto es desde la percepción del paciente como de la percepción también del dentista. Hay tratamientos que el dentista no puede cargar o no debe de cargar mucho porque no implican altas complicaciones ni gastos de materiales, y en otros en donde sí hay una inversión muy fuerte que se tiene que repercutir al paciente. Hay otros tratamientos en donde no se pueden provocar y no se deberían de provocar,
y son tratamientos de oportunidad que el paciente los tiene por un evento específico, ya lo veremos, pero hay tratamientos selectivos en donde el paciente en cualquier momento puede decidir atender este tipo de tratamientos. Y hay también 4 ejes en donde está, como todos lo saben, un diagnóstico que ojalá y siempre sea un diagnóstico acertado, un diagnóstico honesto. Después viene un plan de tratamiento y ese plan de tratamiento pues puede ser un plan de tratamiento que sea más o menos económico dependiendo de los materiales que el tratamiento implique. Después tiene que haber una ejecución y esa ejecución tiene que venir acorde al diagnóstico que se hizo y al plan de tratamiento para finalmente, como cualquier cosa, brindarle un mantenimiento a ese tratamiento que se realizó. Empezamos entonces con la primera, que es un tratamiento de oportunidad, y es por lo que normalmente el paciente asiste de manera natural al odontólogo, y es cuando tiene un dolor o una enfermedad. Aquí hablamos de los clásicos: me duele la muela o me sangran las encías, y pues son tratamientos que el paciente va, puede ser imputable a él por no lavarse los dientes, por no tener una adecuada salud, y el doctor le prescribe y le hace un diagnóstico, y entonces ya el paciente sabe si finalmente decide quedarse o no y hacerse ese tratamiento. Pero normalmente estos tratamientos tienen un bajo costo. Cuando el paciente sufre algún traumatismo, tiene alguna pérdida de algún diente y se tiene que devolver la función que tenía antes, dependiendo de la gravedad que tenga eso, pues hay que restaurar es devolver el estado original en que se encontraba, en este caso, la boca, los dientes, y rehabilitar. Rehabilitar, pues, es que vuelva a funcionar y vuelva a servir como está en la naturaleza. Aquí ya es un tratamiento de oportunidad, pero que puede ser muy costoso. Cuando hablamos de rehabilitaciones completas, con implantes, el costo del tratamiento se va muy alto. Y lógicamente tiene que ver ya con el punto de la ejecución. Pero hay también, ya de forma electiva por el paciente, la posibilidad de que el paciente no tenga problemas de dolor, de función, de curar la enfermedad, pero quiere ir al tema de la estética. Esto en años pasados fue muy debatido en la odontología, si el paciente hiciera ético que el dentista hiciera tratamientos que no necesitara el paciente solamente para curar el dolor o solamente para restaurar o rehabilitar. Y estábamos hablando desde blanqueamientos, estamos hablando de carillas, estamos hablando de ortodoncia, estamos a ortodoncia desde el punto de vista meramente estético, no funcional. El funcional entraría en la parte de restaurar o rehabilitar. Estamos hablando entonces de tratamientos selectivos en donde el paciente no tiene dolor, no tiene molestia, pero siente una inseguridad, no se siente cómodo con su sonrisa, no muestra sus dientes, siente pena, y entonces esta posibilidad de regresarle la estética, que ya afortunadamente pasó esa etapa de aquellos puritanos que decían que el dentista no debería de poner carillas porque desbastaba, aunque fuera mínimamente, los dientes, y que los blanqueamientos no deberían, o los aclaramientos, que es la forma correcta, no deberían de hacerlos porque no era odontología. Eso ya está cada vez pasando más a la historia. Pero cuando se hace una restauración, una rehabilitación o un tratamiento de estética, se requiere el mantenimiento. Y hoy de lo que quiero invitarles a reflexionar es cómo poder construir a través de comunidades digitales o virtuales la posibilidad de crear una consulta de cuidado profesional. Antes se le llamaba prevención y profilaxis. Hoy sabemos que implica mucho más que poner flúor,
selladores y hacer limpiezas o curetaje o con el destartador, con el escariador quitar el sarro que el paciente, por mejor limpieza que tenga y por más que se pase el hilo, a veces es difícil que logre tener sus dientes impecables. El cuidado profesional hoy implica también diagnosticar la posibilidad de riesgos futuros a caries por las condiciones que tiene el paciente en su pH, en la saliva, el flujo salival y etcétera. Por eso creemos que uno de los temas importantes a tocar en las 9 conferencias, pues es justamente esta, en donde algunas veces algunos doctores no creen que la ejecución de este sistema es tan complicado y lo delegan en asistentes dentales. Y está bien, que son higienistas en otros países, tituladas, con estudios, en las que se encargan de hacer esto, pero esto lo tocará más tarde para ustedes la doctora Patricia. Entonces, ¿cómo, si ustedes compran la idea y nos concentramos el día de hoy en el cuidado profesional, cómo podemos construir una práctica de cuidado profesional que, aunque no me va a dar el grueso del ingreso en la clínica, sí me puede pagar por lo menos los gastos fijos? Y vamos a verlo. Puse los precios en dólares porque tenemos muchos odontonautas que se conectan de otros países para que sea más fácil la conversión, aunque ahora el dólar en México bajó a 17 y algo. Para efectos prácticos lo podemos multiplicar por 20 y es muy fácil hacer entonces el cálculo. Si nosotros hablamos de pacientes que ustedes han atendido durante toda su vida, los dentistas muy jóvenes a lo mejor pueden decir: yo tengo 300 expedientes de pacientes que he atendido en mi vida, dentistas que ya son más expertos, no quiero decir viejos, dentistas que tienen ya mucho más tiempo, pueden decir: yo he atendido por lo menos a 3,000 dentistas en mi vida. ¿Qué les parece si calculamos un 20% de esos pacientes que ustedes han atendido en su vida? Entonces aquí nos da de cuántos pacientes estamos hablando. Estamos hablando de pacientes que tendrían que venir 2 veces al año, idealmente, a su visita de cuidado profesional. Entonces, si tenemos en el caso de un odontólogo o una odontóloga joven, 60 pacientes, que es el 20% de 300 que ha atendido, si multiplicamos 60 por 2 veces al año, da 120. 120 visitas de cuidado profesional. Si lo multiplicamos por $15, entonces estamos hablando de un ingreso de $1,800, que en México habla de 30 y algo mil de pesos, pues sirve para pagar por lo menos los gastos fijos de teléfono y gastos fijos de luz, a lo mejor. Pero si vamos ya a visitas de cuidado profesional que se cobran en $45, que son 900 pesos, no es mucho, hablamos entonces que tenemos 54,000, que si multiplicamos 5,400, que si lo multiplicamos por 20, nos dan 100,000 pesos, que son 8,000 pesos, que ya podría pagar parte de renta del local. Y así podemos ir haciendo el cálculo y llegar a que un dentista que ha atendido a 3,000 pacientes, de los cuales calculamos que 600 logre convencerlos que vengan a una consulta, o más bien a 2 consultas anuales, una consulta semestral, y la cobren $45, estaríamos hablando de un ingreso de 54,000. Esto no es ficción. Hay muchas clínicas dentales que tengo el gusto de conocer que tienen un fuerte ingreso continuo de pacientes que tienen ya la costumbre de asistir 2 veces por año a una cita de cuidado profesional. En la tabla de abajo, que ya la podrán analizar con calma, divido la tabla de arriba entre 12 meses. Quiere decir, con 300 pacientes y tomando en cuenta 60, tendrían que venir 5 consultas mensuales, y eso sería el ingreso mensual en dólares que tendría el consultorio o la clínica. Una cosa importante es
lejos o además de lo que deja de ingreso por la consulta de cuidado profesional, al tener enfrente al paciente, ustedes pueden hacer venta de tratamientos electivos para el paciente o para la gente que el paciente tiene. Es decir, un paciente que tiene un gran diastema, un paciente que tiene dientes muy amarillos, ustedes siempre le pueden hacer el ofrecimiento de un tratamiento electivo. Entonces, lo valioso de las consultas de cuidado profesional no es solamente el ingreso, que sí lo es, pero sobre todo la posibilidad de vender tratamientos electivos a el paciente o a la gente, dependen económicamente del paciente o que tiene influencia. ¿Cómo se genera entonces una consulta o cómo se hace esta comunidad para ayudar a construir a pacientes? Bueno, los expertos dicen que lo primero que hay que hacer es ser visibles en Google y en redes sociales. Ustedes se acuerdan que antes otro tema grande de discusión fue si el dentista tendría que hacer publicidad o tendría que esperarse a las recomendaciones de boca en boca muy efectivas, en donde un paciente satisfecho con el trabajo del odontólogo que lo percibía como un odontólogo de alta calidad, recomendaba a su amigo o recomendaba a su colega y el doctor iba creciendo su consulta poco a poco o rápido, muy rápido, depende, con las recomendaciones de boca a boca que siguen siendo, sin lugar a dudas, la recomendación más efectiva. Pero ahora, en una sociedad que cambia, que es mucho más activa, mucho más dinámica, en donde casi no hay tiempo para las relaciones personales, las pláticas que se dan de comidas, pues las cosas han cambiado y ya no es tan efectivo hacer los panfletos impresos. Casi nadie leemos. Ahora viene una cultura de salvemos al planeta y no hagamos tanta basura. Entonces hay en México menos, pero en otros países mucho más conciencia de lo que llaman el paperless, no hacer nada de cosas impresas. Y entonces por eso tenemos que intentar construir una comunidad en donde esa comunidad reciba información de la clínica de manera rápida, útil, entendible, sea información verídica. Entonces, los expertos dicen que lo que hay que tratar de lograr es ser visibles en Google y en redes sociales. Que cuando busquen dentistas aparezca el nombre, que cuando busquen un dentista en Google Maps aparezca la clínica, etcétera. Después, una vez que se tiene ya la visibilidad, se tiene que intentar crear a la comunidad, pero además fidelizarla, porque hay quienes les gusta un post, les gusta un comentario, le dan like, pero si no ven que la página sigue publicando o las cosas siguientes que publican son interesantes, se desuscriben de la página. Entonces, silenciado, de crear y llegar a un X número de miembros en la comunidad, sino se trata de fidelizarlos. Y lo ideal es que participen dando like, compartiendo la información o poniendo comentarios. El objetivo, lógicamente, pues será encontrar de ahí leads, gentes que pregunten, que tengan interés en los servicios que la clínica ofrece. Y a esos leads, convertirlos en clientes, pero mantenerlos. Entonces, la creación de una red social, de una red, de una comunidad, no es el fin, es el medio que nos permita llegar a conseguir clientes que seamos capaces de mantenerlos para que vengan a una consulta de cuidado profesional. Aquí viene una gráfica en donde viene que primero son
todos los usuarios que existen de la odontología se conviertan en seguidores, después sean fieles, participativos y después compren los servicios. Lo primero es exhibir y atraer, después es convencerles y finalmente es venderles. Me encontré este anuncio en Facebook de una empresa que está en Monterrey, que está en México, en donde ponen ad hoc un anuncio para consultorios dentales en donde les hacen un diagnóstico gratis y ellos lo que venden es el servicio de redes y de correos electrónicos. ¿Cuáles son las redes sociales que tenemos disponibles? Se pelean el 1-2, Google y Facebook. Google tiene menos quizá cantidad de seguidores, pero tiene mucho más segmentado y al final todos dependemos de ellos. Entonces, si hablamos de Google como buscador, estamos hablando de AdWords, en donde cuando ponemos dentistas cercanos, la clínica aparezca en buenos lugares en el posicionamiento que se llama. Si ponemos en Google Maps, para que el cliente potencial, el lead, que a propósito lead significa un cliente potencial, para aquellos que no lo saben, puede encontrar fácilmente las direcciones del consultorio. Aquellos que usan Google Earth, que se pueda ver el edificio claramente. Google Plus, que es una red que trató de competir contra Facebook, que tiene su espacio, pero que no tiene la cantidad de seguidores que tiene Facebook. Facebook para mí es una empresa fascinante, son mis dos empresas preferidas, Google y Facebook, por la dinámica y por el entendimiento que tienen del mercado. Facebook se había limitado en principio a posts escritos y a posts de fotografías. Después empezó a abrir para videos con mucho éxito y hoy pues estamos transmitiendo en Facebook y en GoToWebinar de manera simultánea, lo que hace a lo mejor un año ni podía pensarse que pudiera suceder. Y hoy con la comodidad de un teléfono, de una tablet, se conectan a la conferencia en vivo. Facebook tiene una enorme ventaja que en el momento que termina la conferencia, 5 minutos después, queda disponible grabada y pueden volver a disfrutarla, pueden adelantar, retrasar para ver las partes que les interesa ver. WhatsApp, pues es la tecnología más usada, me parece, en la parte de relaciones personales, más que con Facebook, porque Facebook hace como un anuncio de lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, lo que quiero compartir, y el WhatsApp es uno a uno o uno a un grupo. Hay clínicas que ya usan WhatsApp para recordar sus citas, para mandar información. Nosotros tenemos el sistema de WhatsApp para recordarles a ustedes un día antes y una hora antes o media hora antes que la conferencia va a empezar. Y así tenemos un montón de redes, muchas de ellas las usamos, otras no, pero al final estas son las ventajas que tenemos para poner la información. Lo que nosotros queremos con esto es lograr tener seguidores, una comunidad que nos siga, para que de ahí se despierte entonces el interés y ese interés se logre convertir en una venta. Y pues termino esta parte diciéndoles que no es tan complicado como podríamos pensar el tema de construir una red social. Hay gente que se dedica como community managers a administrar las redes y van chavitos que cobran desde 3,000, 5,000, 12,000 pesos mensuales por administrarles su página de Facebook, lo que se llama fan page, o para poner y gastar, invertir, no gastar, invertir en el AdWords en Google para que su posicionamiento esté siempre en los primeros lugares cuando se hacen búsquedas.
Yo pienso que cualquier persona que te gana, se quite ese bloqueo mental, ese obstáculo que a veces nos ponemos nosotros virtualmente y no existe en nuestra cabeza, que entre a ver lo sencillo que es abrir una página de Facebook y lo sencillo que es invertir. Ustedes piensen, si invierten en una página de Facebook, ustedes pueden decidir que el anuncio se promueva entre gente que tenga 25 y 50 años o 25 y 65 años, ustedes van decidiendo, que esté a 20 kilómetros o a 50 kilómetros de ustedes, y pueden empezar con inversiones de 300, 500 pesos, en donde Facebook les dice, con este perfil que tú me diste, yo te garantizo que voy a llegar a 40,000 personas. No quiere decir que les van a poner 40,000 personas en su comunidad, sino que van a poner expuesto lo que ustedes hayan anunciado a 40,000 personas. Y las personas que estén interesadas, pues darán seguir a su página, a su fanpage. Aquí yo soy fiel gente que el dentista debe de diferenciar su página personal, en donde aparecen la comida y la carne asada el domingo, la fiesta de 15 años de la sobrina, de la parte de la clínica. La clínica, porque hablamos ya de alguna vez de percepción, cada clínica tiene que tener un fanpage exclusivamente de la clínica y tiene que tratar de construirla en base como fanpage y no como una página personal. Es muy sencillo de hacerlo y en esa página limitarse, acuérdense que todo son percepciones, entonces todo lo que ustedes publiquen o todo lo que ustedes dejan de publicar es percepción y ustedes lo que quieren es ser percibidos por esta unidad digital que ustedes están creando, están intentando crear como una clínica seria, como una clínica confiable. Entonces, la primera parte es entender muy bien en Facebook cómo se invierte el dinero y en Google cómo se invierte el dinero y cómo se administran esas páginas. Pero la siguiente parte es generar contenido. El generar contenido tiene que tener una línea, tiene que tener una dirección y un objetivo muy claro para qué estoy compartiendo. Si yo no hago ortodoncia en la clínica, pues no tiene sentido publicitar contenidos de ortodoncia. Pero si sí hago carillas o si sí hago rehabilitaciones, pues tengo que enfocarme en generar ese tipo de publicación. ¿Cómo genero el contenido? Pues ahí es el estilo que cada uno de ustedes tiene. Si ustedes comparan cómo se anuncia Walmart, cómo se anuncia Soriana, cómo se anuncia Superama, ustedes van teniendo diferentes estilos de ver cómo lo hacen. No es que sea uno mejor o peor, ustedes tienen que decidir. Quizá a lo mejor pueden contratar a algún experto para unos meses y después ustedes retomar este trabajo, asumir el control y generarlo. Y finalmente tienen que comunicarlo de manera que el paciente lo entienda. Nosotros, hablo por mí, siempre estuve acostumbrado a comunicar al dentista. Y alguna vez que he intentado comunicar al público en general que no es dentista, me llevo sorpresas y aprendizajes en donde ni por equivocación pasaban por mi cabeza tomar esas consideraciones. Por ejemplo, al dentista le encanta ver sangre, preparaciones, encías abiertas, y al paciente eso le da pánico y horror. Entonces, no se puede comunicar al paciente de la misma manera que estamos acostumbrados a nosotros recibir esa comunicación. Y por eso el diseño de cómo se presentan, con qué fotografías y la edición del lenguaje, en donde sea un lenguaje entendible para el paciente que no tiene una cultura odontológica, es importante. El no, aquellos que no tienen una página, un fanpage, aquellos que no tienen un website, aquellos que no utilizan ninguna de las cuestiones digitales que tienen a su alcance, muchas de ellas gratuitas y las inversiones de muy bajo costo, no tienen nada que ver
con aquellos gastos de anuncios publicitarios, de anuncios en el periódico, de impresión de 1000 folletos para repartirlos. Estamos hablando acá de 300, 500 pesos, 15 dólares, 20 dólares, 30 dólares. El chiste es de esto ser creativos e intentar hacer cosas que realmente causen un interés al paciente para que ese paciente les dé un like, les regale un like, y cuando ustedes empiecen a ver que los posts que ustedes ponen los comparten y se hace ese crecimiento viral, se darán y empezarán a darse cuenta de lo poderoso que es. Yo creo que nadie debería de sustraerse a esto. Aquí con esto termino. Paso los micrófonos a Patricia para que les platique de una embarradita de lo que se tratará la cuarta conferencia restringida a inscritos, y me despido de ustedes volviéndoles a tratar de convencer que por 360 pesos vale muchísimo la pena inscribirse a este curso de asistentes dentales 2017, en el cual faltan 5 charlas todavía en vivo y 6 charlas todavía en vivo, y pueden disfrutar de 3 que ya están grabadas. Hasta pronto y muchísimas gracias a todos. Ok, listo. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias por tomar esta parte de lo que es la cuestión digital. Bienvenidos a todos ustedes, queridos asistentes dentales, doctores, doctoras que nos hacen el favor de escucharnos. Y pues esperemos que con esto, si alguna duda tenían de por qué inscribirse, pues esperemos que con esto vean que las pláticas al final pues estamos desde lo más sencillo, vamos subiendo cada vez más el tono, más enfocado a odontología, y pues de eso se trata. Al final es actualizar a sus asistentes, y por qué no, muchas veces uno como odontólogo, que a veces está tan metido a lo mejor en un área y empezamos a olvidar otras, entonces pues siempre es bueno retomar estos puntos, ¿no? Incluso algunos dicen, es que eso lo vi cuando estudiaba en la escuela, ya ni me acordaba, ¿no? Entonces al final es tener estos principios básicos presentes. Yo sé que ustedes como asistentes, como todos, a veces no hay tiempo de hacerlo en el consultorio porque la chamba es mucha. Entonces, pues con esto la idea es que ustedes en una forma muy práctica, por ratitos, por momentitos en la noche, fines de semana, lo vayan retomando si es que no pueden hacerlo en vivo. Pero bueno, veamos qué vamos a ver la semana que entra. El tema que he escogido es asistente dental, coadyuvante de la salud dental y periodontal. Tenemos 4 temas: la saliva y su pH, caries y enfermedad periodontal, cuidado profesional, educación y motivación al paciente. Empecemos con la saliva y su pH. A lo mejor van a decir, bueno, ¿qué me pueden decir de saliva? ¿No? La saliva, pues, sí está en la boca y me ayuda. ¿Cómo para qué? ¿Se han preguntado para qué nos sirve la saliva? La saliva tiene muchas funciones, quizá la más conocida es pues para que no se me seque la boca, ¿no? Para que no tenga la boca a la mejor a sabor a centavo en la mañana que me levanto, y que pues como no estuvo pasando saliva, hay menor flujo, entonces pues dice uno, pues para eso. Recuerden, bueno, dentro de estas funciones, quizá la más importante tiene que ver bueno, son muchas, pero recuerdan con la primera cita, la primera plática que dimos, hablábamos del pH. Yo les hablaba del pH que estaba enfocado al organismo, que dependiendo qué comíamos, si comíamos porquerías, en pocas palabras, comida chatarra, estas cosas de los antojitos, la Coca-Cola, los vinos, en fin, todo esto que sabemos que no debemos de comer, pero cómo nos gusta, pues esto en un momento dado nos va a dar una mayor acidez en nuestro organismo. Y obviamente el comer frutas y verduras, como dice el anuncio, pues nos va a dar una tendencia en nuestro organismo más alcalino. Tenemos aquí como referencia que nuestro pH normal anda entre 6.57
aquí anda el agua, incluso la leche anda como por el 6. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver esto con la saliva, no? Pues precisamente que lo que yo coma, al final se va a transmitir y mi saliva va a ser el grado de acidez o de alcalinidad que tenga, ¿no? Muchas veces comemos esa comida muy condimentada con sabor a ajo y al día siguiente pues dice uno, ya sé que comiste, no te comiste algo con ajo. Entonces, eso mismo, si está en el organismo, pues en la saliva de alguna forma también lo adquiere. ¿Y qué va a pasar? Que nos va a dar un grado de acidez o alcalinidad. Entre más ácido es nuestra saliva, entre más alcalino está esto, o alcalino o ácido, pues va a influir. Pero esto ya lo estaremos viendo la semana que entra. Y aquí nada más hablaría de esto. El mantener un pH bajo hace que los iones hidrógeno, es decir, entre más ácido hay mayores hidrógenos, más potencial de hidrógeno, se difundan dentro del esmalte y se disuelvan los cristales. ¿Se acuerdan que hablábamos de cristales de esmalte? Que el esmalte está formado, si lo viéramos a microscopio, se ven como tejitas, se ven como cristalitos que están unidos entre sí, y entre cristal y cristal hay una sustancia que es la sustancia interprismática. Pues esos cristalitos se empiezan a disolver y ¿qué pasa? Que esas bacterias pues empiezan a atacar a mi diente. Al bajar ese pH por esos alimentos que tomé, ¿qué pasa? Que nuestro diente empieza una lucha constante en donde va a estar atacado con esos ácidos. Que esto entonces veremos la forma en que la saliva trata de alcalinizar eso, es el efecto buffer, en fin, esos puntos ya lo estaremos tocando. Otro punto que estaremos también viendo es caries y enfermedad periodontal. Hablábamos de la saliva. Si yo les pregunto, entonces, una saliva más ácida, ¿qué nos va a dar? Entre más alimentos ácidos yo consuma, me va a dar una mayor tendencia a caries. Por lo tanto, si yo tomo alimentos más alcalinos, ¿qué va a pasar? Pues la saliva va a ser un poco más básica y más bien va a estar enfocado a enfermedad periodontal. Una u otra pueden estar al 50%, pero definitivamente entre más ácidos, pues tengo una mayor tendencia a caries. Puedo ser un paciente súper sano, súper yogi, sobre todo acá todo en orgánico, pero si no me lavo la boca, aunque esté muy alcalina, pues obviamente esto me va a ingresar problemas de encías. La caries. La caries entonces hablábamos que se empieza a disolver esta capa de esmalte, hablábamos la sesión pasada, que esto en un momento dado, mientras no pase a capas más profundas, como es la dentina, y no llegue a esta pulpa, pues yo no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque en esta capa de esmalte no tenemos fibras nerviosas, no tenemos vascularización, todo el relajo empieza cuando se empieza a tocar esa dentina. Pues bueno, hay varios tipos de caries. Y si pues caries es caries y todo afecta al diente, y como dicen por ahí, pues todo pica el diente. Pues no, hay caries más activa, que es una caries que tiene que tiene poco tiempo de instalada, y tenemos lo que es la caries crónica. Si yo les pongo estos dibujos, ¿alguien vio esta zona? Antes de señalarla, vean esta otra, o vean simplemente en esta zona. Si yo les pregunto cuál es la caries más antigua o más vieja, ¿cuál me dirían que es? La más antigua, pues todos seríamos quien lo que entre más oscura, pues definitivamente es más antigua. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la caries que es más activa? Es decir, que me va a dañar, que me va a desmineralizar más mi diente. Pudieran decir, no, pues es obvio, aquí se está viendo este diente hipernegro y supernegro, y podríamos decir, pues a lo mejor la caries más agresiva es esta. Pues no, es esta, pues no. La caries más agresiva es la que empieza en una forma que se ve en el diente como una masita blanca, que el doctor empieza a quitar la caries dentro de esa cavidad. Ahora empieza con una zona blanca de desmineralización. Acuérdense que el esmalte está formado por minerales, está formado por calcio, y entonces en la medida que esos minerales se empiezan a perder, se empiezan a formar manchas blancas de esmalte. Y ahí es donde hablábamos del chicle, el Recaldén, hablábamos de las pastas fluoradas, que en un momento dado lo que va a hacer ese flúor es remineralizar. La misma saliva contiene sustancias que nos van a ayudar a esa remineralización.
¿Qué pasa entonces? Esta caries, que es más activa, que es blanquecina, empieza a reblandecer, por decirlo de alguna forma, ese esmalte. Y conforme va pasando el tiempo, se va transformando. Aquí debe ser algo más o menos transparente, blanquecino. Conforme el tiempo, pasa el tiempo, se empieza a formar una mancha blanca. No confundamos con placa. Esto prácticamente se ve que se está formando el agujero propio en mi muela, en mi diente. ¿Y qué pasa entonces? Esa capita blanca que el doctor empieza a quitar con cucharillas es la caries más agresiva. Una caries que está más oscura ya lleva mucho tiempo, pero ya cuando está esto es porque por debajo esa caries blanca sigue actuando y es la que está, es como si fuera un taladro, es la que se fue la lesión inicial de hace 8 semanas, hace muchos meses, pero abajo es donde está esto. Aquí tenemos este dibujo y recuerden que la caries ustedes pueden ver afuera un agujerito, un puntito, pero sin embargo la caries sigue esta línea, sigue en un sentido horizontal en esta zona. Recuerdan cuando hablábamos de esos prismas, los prismas al final están formados y forman este tipo de anatomía en la cual si lo vemos a microscopio, pues vean cómo los cristales en esta zona del cuello siguen una forma más horizontal. Conforme vamos viendo hacia la área oclusal, ¿qué va pasando? Se van viendo verticales. Por eso es que la caries, cuando es muy, la caries en esmalte, pues entra en un solo punto, en estas zonas así, y una vez que entra dentina, pues empieza a ampliar. Aquí, por ejemplo, en esta zona del cuello, vean la forma y la anatomía de sus cristales. Por eso es que la caries entra por franjas horizontales y acá en dentina, pues empieza a expandir. Con todo esto les hago una pregunta. ¿Qué es más agresivo? Al niño o ustedes mismos que agarran la paleta y se la acaban toda de un trancazo y dicen, ay, una vez ya, me la acabo completita. O ustedes dicen, no, pues ustedes tienen ahí en el consultorio, o si están en la oficina, pues tienen su chocolate, ¿no? Así como aquí está el anuncio de Milky Way, quédate tus 5 minutos de Milky Way, ¿qué hago? ¿Me lo echo todo de un trancazo? O aquí me la voy pichicateando, le voy partiendo y partiendo un pedacito, y al ratito en unos 15 minutos le doy otra mordidita, y al ratito esto. ¿Qué es más agresivo para mi boca? Esto, estármelo tomando de poquito en poquito, y si no es poquito en poquito, o todo de un trancazo. ¿Qué es más agresivo? Imagínenlo en lo que hablamos, lo poquito que vimos de saliva. Pues bueno, esta pregunta se las dejo en el aire, piensen la semana que entra con lo que retomemos del tema, retomar esta pregunta, y espero que todos pues hayan acertado. No confundamos la caries con otros problemas en mis dientes. Tenemos lo que es la erosión dental. La erosión significa al final destrucción. Lo vemos erosión en las piedras, erosión en el medio ambiente, en fin, en todas las, entonces, erosión significa destrucción. Pero la destrucción en este caso en el esmalte va a ser por sustancias químicas. Una sustancia aquí por elección es la clásica Coca-Cola. La Coca-Cola tiene sobre todo el ácido fosfórico, ya sabemos que el ácido fosfórico viene lo que hace que cuando vamos a colocar una resina, ese es el liquidito azul que pone el doctor normalmente color azul, y lo que hace es desmineralizar esa capa superficial. ¿Para qué? Para crear microretenciones, pues para que ahí se pueda adherir mi resina. Pues en este caso, imagínense estar tome ustedes su Coca-Cola o sus refrescos carbonatados, y entonces, ¿qué va a pasar? Esa destrucción. Otra erosión podría ser, por ejemplo, la gente que es bulímica, que se la pasa vomitando para no engordar todo lo que come, pues eso al final, ese ácido del estómago que a veces lo hemos sentido, de que dicen, oye, es que sentí aquí en la garganta cómo se me regresó y el ácido del estómago, pues eso es ácido clorhídrico. ¿Y qué pasa? Pues que eso empieza a erosionar los dientes, se empieza a desgastar esa capa de esmalte. Entonces no confundamos con erosión. Aquí ustedes tienen una forma muy práctica de muchos pacientes, sobre todo jovencitas, cuando ustedes están, que lo que les pues, ayúdame a hacer aquí la historia clínica, que si ven una persona joven, hiperdelgada, con todos estos tipos de erosiones, pues a lo mejor podríamos pensar en algún tipo de bulimia o de anorexia. La abrasión.
La abrasión al final también es otro tipo de destrucción, pero se da en los cuellos de los dientes. Ahí tienen muchos pacientes la creencia que entre más duro el cepillo, pues mejor me limpia, ¿no? Ahora sí que más le tallamos. Si no duele, no hay limpieza. Pues esto es falso. Sabemos todos, ya cuando toquemos la semana que entra un poco esto más a fondo, que los cepillos tienen que ser suaves. Tiene que ir acompañado de una buena técnica de cepillado, que también lo vamos a ver. No todas las técnicas, hay muchísimas técnicas, pero sin embargo yo he escogido 4, que son las más, dependiendo que necesite el paciente. Un paciente con problemas periodontales, un paciente con ortodoncia, un paciente con recesiones, en fin. Yo lo he dividido en 4, que eso lo estaremos viendo la otra semana. Y pues, ¿qué causa esta abrasión? Esta abrasión desgasta el cuello del esmalte. ¿Se acuerdan que entonces, si estábamos, se acuerdan de este esmalte, dijimos cómo estaban los primas? Recuerden que aquí el esmalte es más delgaditito y conforme está yendo hacia oclusal, vean qué ancho es, hasta de 3, 4 milímetros ese esmalte, ¿no? Incluso hasta pudiera ser más, 3, 4 milímetros. Pero vean, en el cuello es muy pequeñito. Por lo tanto, es la primera zona que lo resiente con un cepillo o una mala técnica de cepillado. Y se empieza a desgastar ese cuello y empieza el paciente con sensibilidad y que ya me duele, y muchas veces pues no es caries, simplemente es que se ha perdido esa capa de esmalte. Hablábamos, bueno, existe también el concepto de afracción. La otra fue abrasión, estábamos viendo, entonces retomando, entonces llevamos erosión, que es por sustancias químicas, la abrasión, que es por medios mecánicos, como es el cepillo dental, y ahora vamos a ver la afracción. Al final también es una lesión en cuello, dice uno, bueno, qué chistoso, ¿por qué si no tengo caries? ¿Por qué entonces se me están desgastando los cuellos? Y ya tengo un cepillado bien bonito, con cepillo hiper suave, de los más delgaditos, pero ¿por qué se me está fracturando aquí el esmalte? Muchas veces es por problemas oclusales, porque en un momento dado, al ver traumas oclusales, ¿qué pasa? Sobre todo en pacientes que tienen malposiciones dentarias, ¿qué pasa? Que esta capa, al ser la más delgadita, pues empieza a cuartear y acaba por perderse. Eso sería la afracción, que está dada por traumas oclusales. Y por último viene la atrición. La atrición, ninguna de estas, fíjense, ninguna de estas 4 está enfocada con caries, pero a veces se puede malinterpretar. Estos pacientes que llegan con todos los dientes desgastados y dice uno, pues no se ve caries, pues cómo fue, o tuvo caries y ya se la quitaron, o cómo es el rollo. Pues precisamente son atriciones, son desgastes en sus dientes. Y vean, por ejemplo, en el caso de este paciente, vean, todo esto compunteado es lo que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, la atrición, sobre todo, se da en bordes incisales, en dientes anteriores. Recuerden que anteriores van de 6 al 6, de canino a canino, y oclusales van de premolares y molares. Ahora, estas atrición o estos desgastes son por fuerzas mecánicas. Aquí no entra tanto el diente, sino son diente contra diente, esos pacientes que muchas veces pues todos estamos nerviosos, y hay gente que ese nerviosismo pues de alguna forma lo calma, pues a lo mejor haciendo ejercicio, hay gente que se come las uñas, hay gente que es por medio de la comida, o hay gente que incluso lo hace por medios mecánicos, que es el famoso que está rechinando los dientes, ¿no? Aquí hay una creencia muy popular de que es que los niños si rechinan los dientes es porque tienen lombrices, ¿no? Pues esto es una total mentira, pero eso está como que son esas leyendas urbanas de que, pues por eso, ¿no? No tiene nada que ver que tengan lombrices o no, ¿no? Simplemente recuerden, y eso lo vimos el mes pasado, que los niños tienen, donde está su articulación es muy plana, y conforme van pasando el tiempo, pues se empieza a formar esa concavidad, esa unión entre lo que es la cavidad con el cóndilo, que es lo que yo les dije acá, que si ustedes se abrían y cerraban, sentían como una bisagrita, y pues en el niño se está formando. En un niño, cuando es pequeño, cuando todavía no está formado, es muy plano, y por eso el niño mueve su boca hacia todos lados, está ejercitando, esos músculos se está creando. Conforme va pasando el tiempo, pues esto definitivamente se va conformando esa articulación. Como ven, pues muchos temas que no se confunden con caries.
tenemos ahora el concepto de odontología mínima invasiva. Esto es, a veces, pues yo puedo, de los casos anteriores que pusimos, sí puede estar combinado con caries, pero hasta qué punto es caries, hasta qué punto fue desgaste, cuánto desgasto o no. Antes el concepto era de Black, para que ustedes no sepan, pues él hablaba del tipo de cavidad y él hablaba de extensión por prevención. ¿Qué significaba esto? Que entonces, si yo quitaba caries en un paciente, me extendiera un poquito más por las dudas, mejor dejaba sana. Pero eso que hacía, estaba destruyendo diente. Ahora los conceptos actuales es destruye lo menos posible. Entonces, cuando yo tengo dudas de si existe caries o no, ¿qué pasa? Existen métodos en el cual, sin necesidad de estar metiendo la fresa y a lo mejor pues no voy a caries, o dice uno, ¿qué tanto es tantito? ¿Estaré cerca de pulpa? ¿Estaré no? Pues hay sustancias que nos ayudan para precisamente no destruir de diente de más. Esto lo estaremos viendo la semana que entra. Otro punto es la importancia del 6. Yo les decía el mes pasado que el 6 es importantísimo, y es bueno, aquí no tenemos aquí tenemos el 6, tenemos que es importantísimo en la cuestión de qué tanto tenemos tener prevalencia que en un futuro ya como adultos tengamos caries. Yo les decía la vez pasada que el 6 es bien fácil que se pierda. ¿Por qué? Porque los padres, pues como ven que ese diente no se muda por ninguno, dicen, pues ese también es diente de leche, ¿no? Pues no, el 6 al final, como muchas veces no se le da importancia, ¿qué pasa? Que entonces dicen los papás, no, pues en fin que estos se le van a caer, le va a salir nuevo, pues ¿para qué gastamos en odontología, no? Entonces ahí es donde entran ustedes como odontólogos, ustedes como asistentes, con esos ratitos en los que el doctor a lo mejor está teniendo otro paciente, ustedes le vayan dando esa información al paciente, que los dientes de leche, los dientes de primera dentición son tan valiosos como los de segunda dentición, los mantienen espacios, sobre todo que una boca libre de caries a etapas tempranas nos va a liberar que esa saliva de alguna forma, esos microorganismos, que detrás de esa saliva pues obviamente hay microorganismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos microorganismos de alguna forma no van a hacer que esa saliva empiece a ser más ácida y por cualquier cosita pues hay gente que dice, no, pues es que yo ya no como dulce, yo ya no hago como esto. ¿Qué pasa? Pues que simplemente tenemos prevalencia, ¿no? Entonces, aquí al mantener, si ustedes dejan un 6 o un primer molar, que es el primero que es de la etapa adulta, de la cuestión posterior, pues ¿qué pasa? Si tiene caries, pues aquí hay bacterias, hay un nido de bacterias, y esas bacterias van a crear ácidos, los cuales de alguna forma no se van a concentrar solamente aquí, sino es el inicio que se empiecen a crear otras lesiones, acidez en la saliva, y en un momento dado, pues sea un círculo, en vez de ser virtuoso, pues es maligno. ¿Por qué? Porque simplemente, pues eso va a hacer que cada vez el paciente tenga mayor incidencia a caries simplemente por no haberse hecho esta odontología de rehabilitación. Otra enfermedad que estaremos checando es la enfermedad periodontal. Peri, que significa peri, alrededor, dontal, de diente. Entonces, enfermedades alrededor de mis dientes. Tenemos, pues básicamente, para poder entender la enfermedad periodontal, tendríamos que hablar de estructuras de soporte. Hablábamos en el pasado de esmalte, dentina y pulpa, pero tocamos muy someramente lo que eran las estructuras de soporte. Las estructuras de soporte son básicas para tener una salud periodontal, porque de nada me sirve tener un diente sin caries si en un momento dado el diente está todo flojo en la boca, se está a punto de caer, tengo una litosis, tengo encías inflamadas, tengo que ya se me están viendo las raíces. ¿Por qué? Pues que precisamente son estructuras de soporte. Los tejidos periodontales son los que rodean al diente. Tenemos lo que es la encía, que es esa parte rosa que todos vemos que está tapando las raíces de mis dientes. Tenemos el ligamento periodontal, que si vemos este dibujo, tenemos aquí, tenemos el diente. Bueno, esta parte de acá es el hueso, tenemos la raíz, y entre el hueso y la raíz hay una membranita, hay una capita que se llama ligamento periodontal. Es muy importante, ya lo estaremos analizando la semana que entra, y tenemos básicamente lo que es el hueso. No crean que con tener hueso ya se mantuvo el diente y ya no se me va a caer, no.
Depende también de esa calidad de encía y de ese buen funcionamiento del ligamento periodontal. Enfermedades periodontales, pues las más clásicas son la gingivitis y tenemos la periodontitis. Estas dos nos hablan de itis. Recuerden que ya habíamos hablado que itis significa inflamación de algo. Inflamación de gingivitis, gingiva viene de encía, inflamación de la encía, y periodontitis habla inflamación del periodonto, que era el periodonto, pues la estructura que está alrededor del diente. Entonces, la gingivitis, una y otra, aunque son enfermedades periodontales, pues cada una tiene sus características y esto lo estaremos analizando ya la semana que entra. Otra pregunta que a lo mejor podrían hacerse es ¿por qué aparecen esos famosos triángulos negros entre los dientes? Dicen, no, pues es que está sano el paciente, yo me cepillo, sin embargo empiezo a ver huequitos negros, ¿no? Pues esos huequitos negros, muchas veces el paciente dice, no, pues es que póngame algo, ¿no? Pues no nada más de poner algo, a lo mejor el problema no es de que los dientes siguió conservando su estructura, no está sano. Está virgen, lo que pasa es que el problema viene de las encías, ¿no? Pero esto ya también lo estaremos viendo. Hay otro tipo de inflamaciones que es cuando se da cuando tenemos implantes, y a esto se le llama mucositis y perimplantitis, pero va relacionada con los implantes. Eso también ya lo estaremos viendo. La placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana es esa masita blanca que si ustedes se salen en la mañana y de ahí no se vuelven a tocar el cepillo hasta en la noche, y eso a veces si se acuerdan porque ya llegaron muy cansados y no lavan los dientes, el día siguiente lo hacen, pues es esa masita blanca que se va de los dientes, ¿no? Al principio es muy suave, pero está llena de bichos, de bacterias, eso es lo que va a ser provocar ácidos. También lo estaremos viendo, y si no se retira esa placa a través de una buena técnica de cepillado, a través de un hilo dental, a través de cepillado, pues ¿qué va a pasar? Que esto me va a causar estas enfermedades de encías, provocando lo que es gingivitis, periodontitis, también en implantes, ¿no? Cuando hay implantes, pues la mucositis y la periimplantitis. Les pongo este dibujo, pues, ¿qué es esto, no? Pues bueno, esto está visto en un microscopio electrónico y muestra placa dentobacteriana. Fíjense, a las 3 horas ustedes agarraron en la mañana, desayunaron, y si no les di tiempo de desayunar, pues ahí se tomaron algo en el camino, el yogur, ahí en fin que comí muy sano, me tomé un yogur, ¿no? Y con cereales, ¿no? Incluidos. Entonces, pues aquí está su yogur y a las 3 horas, vean, ya se empiezan, aunque siempre en la boca tenemos bacterias, hay un ecosistema, hay bacterias que de alguna forma pues empiezan a formar ácidos, se pierde ese equilibrio y vean, empiezan a proliferar a las 5 horas, a las 7 horas, después me fui a lunch, después me fui a la cena, eso sí, me maquillé y me peiné bien bonita, bien guapo, me fui y me eché un buchezazo de enjuague bucal y haciendo así, para saber que si huelo bien, ¿no? Y hasta el perfume, ¿no? Pero muchas veces dejamos a un lado ese cepillado, ¿no? Entonces no basta con echarse el chicle, y en fin que ya me creo un buen aliento, o que me tomo la hierbabuena, o de mi agua de hierbabuena para la comida, en fin que para el mal aliento, que la refresque, que la clorofila, no. Al final, una placa, una buena remoción, pues implica un medio mecánico que sería el cepillo dental. Vean aquí, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Aquí tenemos 12 horas. Se lavaron hasta las 12 de la noche, perdón, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, y a lo mejor ya hasta en la noche. Fíjense ya cuántas horas pasaron. Aquí estamos hablando hasta 13 horas. Vean cómo está esa masa. Todo esto que ven aquí está lleno de bacterias, de cosas nocivas, todo esto está creando ácidos que van a ser perjudiciales para nuestro organismo. Pues bueno, yo les invito a que por lo menos 2 veces al día hay que cepillarse, pero ya lo estaremos avisando. Con todo esto, pues tienes una sonrisa muy mona, ¿no? La sonrisa al final no implica nada más tener dientes lindos, sino implica toda esa salud que tengan ustedes en sus encías, ¿no? En sus estructuras de soporte. Si yo les pregunto cuál es la odontología más económica,
y algunos de ustedes ya más o menos sabrán por dónde vamos. Hace rato Héctor nos hablaba de la cuestión de la prevención. La prevención al final es la odontología más económica para el paciente. ¿Por qué? Porque estamos previniendo 20,000 enfermedades, que el paciente no pierda sus dientes, que el paciente tenga una buena estética, que no tenga problemas colaterales como sería una diabetes, una septicemia, que no tuviera enfermedades hasta cardíacas. Hay pacientes que pueden, sobre todo cuando traen problemas en el corazón, que esas bacterias, ¿se acuerdan que hablamos de que esa caries sale como tenemos inervaciones, irrigaciones en nuestro diente, por el ápice, dijimos otra vez que es un agujerito y por ahí pasa nuestro baquete de arteria y vena. Y eso al final pues se va a conectar con todo el organismo, y entonces, ¿qué va a pasar? Que en un momento dado, pues esto va a hacer que se puedan crear problemas mayores de salud a través de esa caries. Por lo tanto, la odontología más económica es la prevención. Para nosotros, para ustedes como asistentes, es importante que estén capacitadas. Vamos a tocar estos puntos. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a darle esa prevención al paciente, le empiezan a dar el por qué hay que cuidarse, cómo cepillarse, qué deben de hacer, resolver dudas, y a lo mejor el doctor pues está atendiendo a otros pacientes, pero ustedes pueden crear esta parte, ¿no? Muchas veces como odontólogos pues hay tanta consulta, bendito sea Dios, o simplemente pues tiene el doctor 2 cubículos, y en lo que ustedes están dando estos conceptos, pues el doctor puede estar ya empezando con otro paciente, ¿no? La prevención al final a ustedes como odontólogos pues va a dejar un poco más de dinero extra en el consultorio sin tener que invertir realmente, y al paciente definitivamente pues le va a dar esa salud, ¿no? La prevención, ¿cuándo empieza? La prevención empieza desde que somos pequeños, creando hábitos en nuestros pacientes. Creando hábitos que implica desde los padres, que en un momento dado, no porque el niño no tiene dientes, pues no le limpio, ¿qué le limpio? ¿No? Pues sí, existen medios desde una gasita a estos dedales que son de silicón, y lo que hago es limpiar suavemente esas encías, ese dientito, esos 2 dientitos que van saliendo. Y obviamente después empieza con el ejemplo. Si mi hijo no ve que yo me estoy cepillando los dientes, como por qué me dice que me lave los dientes, ¿no? Si yo lo hago junto con él y lo hacemos de una forma amigable, pues es decir, yo te lavo, yo te veo, y vamos a ver quién se lava mejor, en fin, podemos creando estos hábitos, y entonces la prevención empieza desde casa. Si en un momento dado nunca la tuvimos, porque antes, pues obviamente, todavía en mi edad, pues el concepto no existía, el concepto de prevención. Antes era, pues se te pique el diente y te llevo, lávate los dientes, pues sí, pero ¿cómo me los lavo, no? Entonces, no existía. Ahora, pues ante todo, la odontología ha cambiado y se enfoca a esto. Como vemos entonces, la enfermedad periodontal no solamente está dado porque el paciente es cochinón y no se lavó los dientes. Al final está dado por muchos más factores, aunque el principal es la higiene oral, pues va enfocada al tabaco, que si el paciente fuma, pues entonces, sobre todo, por ejemplo, puro, pues que tiene que hacerse esas limpiezas semestralmente, incluso a lo mejor hasta cada 3 meses, sobre todo cuando es un puro, ¿no? Cambios metabólicos, aquí hablamos cambios hormonales, las mujeres cuando tienen su periodo al mes, cuando estamos embarazadas, cuando llega menopausia, cuando llega climaterio, en fin, el hombre también tiene su etapa. Entonces, esos cambios metabólicos hacen que esta cantidad, esta flora bacteriana, pues esté cambiando, y eso nos puede traer más incidencia que pensemos con una gingivitis. Enfermedades sistémicas, como sería, por ejemplo, la diabetes, el paciente que esté recibiendo una quimioterapia. Todo esto hace que nuestras barreras de defensa bajen, que la calidad de esa saliva que nos está protegiendo, pues también cambie, y pues no solamente es esto. Otro tema que estaremos tocando es la educación y motivación al paciente. ¿Yo qué hago? No es nada más llegar y al paciente le enseño, mira, sí, lávate, vienes las encías bien cochinas, es que no te estás lavando, hay que darte técnica de cepillado. Hasta para eso hay que tener el tacto de cómo manejárselo al paciente, cómo acercarse al paciente sin que el paciente se sienta agresivo, que luego se
¿no? No, es que sí me lavo, ay, es que ahorita en la mañana no me dio tiempo, o clásico, no se lavó en toda la semana, yo se los lavo, y eso sí, el día que van al dentista, y es que se los lavaron muy bien, pero pues ya estamos viendo ahí las costras de sarro, ¿no? Entonces, todo eso hay formas, contacto de hablarlo con el paciente, que ustedes son los encargados como asistentes de transmitirle esta información al. Recuerden que todo este tipo de información pues, siempre tiene que estar el doctor haberlo autorizado, que en un momento dado, pues ustedes con esta ya la semana que entra que vean, pues van a hacer ustedes su speech, se lo van a hacer al doctor y pues es una forma que ustedes poco a poco no se dediquen nada más, están nada más lavando instrumental o recibiendo llamadas, o a lo mejor empezar haciendo la limpieza del consultorio, es que empiecen a dar esta información, que el doctor vea que ustedes tienen las ganas de realmente de aprender más cosas, de ayudarlo en una forma más directa, una forma más indirecta, y en un momento dado, pues que también ustedes empiecen a hacer las limpiezas dentro del consultorio, las profilaxis, cómo usar el hilo dental, cuándo hay que usarlo, en fin, todo esto lo estaremos analizando la semana pasada, que hay que lavarse con pasta, el isodental, los enjuagues, cada cuando hay que renovar el cepillo y cada cuando hay que visitar al dentista dependiendo del tratamiento o del caso que sea de cada paciente. Por último, el tema que estaremos analizando es el cuidado profesional. El cuidado profesional abarca 4 etapas, que sería la fase 1, que es la no quirúrgica, la fase 2, que es la quirúrgica, la 3 restauradora y la 4 de mantenimiento. Todos estos es lo que implica una odontología y nosotros realmente, ustedes como asistentes, se están enfocando únicamente en esa fase 1, que es en la cual se tratan los factores que originan o favorecen la enfermedad. ¿Qué tiene que ser? Pues simplemente es control y eliminación de esa placa y el cálculo. Control, ¿cómo? Pues dando una efectiva técnica de cepillado y el cálculo pues es removiendo a través de una profilaxis. Controlar, atendiendo que el paciente pues si tiene diabetes, tiene otro tipo de enfermedades, pues que el paciente se encuentre atendido, si tiene hipertensión, en fin, que el paciente se encuentre ya con su odontólogo. Y ahí la importancia de una buena historia clínica, ¿no? La fase 2 quirúrgica, que ya no competiría a ustedes, simplemente es asistencia a su odontólogo, pues es tratar ya cuando ya los problemas de encía ya fueron muy severos, pues qué pasa que a veces hay pérdidas de hueso y el doctor pues ya tiene que entrar con curetajes, con cirugías para poder de alguna forma pues restablecer esa salud periodontal. La fase 3, una vez que tenemos ya controlado este problema y el paciente ya está en periodo de sanación, podemos hablar entonces de restauración. De nada sirve que yo me la pase tapando hoyos y poniendo tapas a los dientes si en un momento dado el paciente pues está con una mala higiene. ¿Por qué? Pues que simplemente pues esa odontología restauradora no va a funcionar y al cabo de 6 meses va a llegar el paciente, doctor, es que lo que usted me hizo fueron unas porquerías, ¿no? O simplemente se dedican los pacientes pues a mal recomendar, con ese no vayas, no te dura el tratamiento. Pues ¿por qué? Porque empezamos con esta fase, minimizamos y no concientizamos a los pacientes de qué importante es mantener esa salud periodontal. Recuerden, aquí es donde ustedes van a entrar y cada cita que viene el paciente es donde ustedes tienen que dejar esas estrellitas de saber que tiene que haber prevención. Y la última fase, la de mantenimiento periodontal, que está encaminado a que esa enfermedad regrese. Aquí hablamos de controles cada 2, 3 meses o cada 6 meses. ¿Para qué? Para que esta fase 1 siempre se mantenga. La fase 1 no quirúrgica, entonces aquí dijimos que son esto de control y eliminación de placa y la desenfermedad. ¿Pero qué implica? Pues va desde que ustedes empiezan a hacer una buena historia clínica, empiezan a recabar datos y en un momento dado, pues esos puntos donde el paciente aparece, que a lo mejor está tomando anticoagulantes, que el paciente sufre depresión, no de depresión, de presión alta. En un momento dado, pues a lo mejor ustedes van a notar en esa historia, lo van a hacer con un resaltador para que el doctor ya nada más vea los puntos más importantes. La evaluación periodontal y plan de tratamiento implica 2 partes. Una es esa historia clínica, un periodontograma,
que es, ustedes lo estaremos analizando, se hace un análisis de qué tanto hueso se ha ido perdiendo en los dientes, que también es muy sencillo, ustedes lo pueden hacer, y obviamente radiografías, que también ustedes, la intención es que ustedes tomen radiografías. Una vez que tiene todo esto, el doctor, ya que ustedes pudieron trabajarlo, ¿qué va a pasar? Que entonces viene un plan de acción, un control de placa, que va a ser ustedes dándole la técnica de cepillado al paciente y pues obviamente haciendo esa profilaxis y ese curetaje. Profilaxis, hablamos, es prevención. Algo profiláctico es algo preventivo. Preventivo significa que, recuerden, la profilaxis no les quita la caries que ya existe, no previene otras enfermedades, simplemente las disminuye y en un momento dado vamos disminuyendo riesgos. La profilaxis les previene pérdidas de huesos, movilidades en los dientes, halitosis y sobre todo restauración de salud gingival. Ojo aquí, porque a veces está esta encía llena con plastotas de sarro y de alguna forma pues es lo que está deteniendo el diente, ¿no? Y ustedes quitan eso y el paciente dice, ay, es que ahora ya se me mueve un chorro el diente, usted doctor, yo no estaba así, su asistente fue la que me dejó el diente flojo, miren nada más cómo me lo dejó, todas las encías ya no las traigo hasta acá abajo, ¿no? Entonces todo eso hay que explicárselo antes al paciente, ¿para qué? Para la que ahora que esto, quitemos este sarro, pues vamos a ver lo que quedó, las secuelas de toda una mala higiene, ¿no? Bueno, existen dos conceptos, que es la profilaxis, que es prácticamente supragingival, quiere decir arriba de las encías, que es la famosa limpieza, y el curetaje, que es cuando el doctor tiene necesidad de abrir esta encía y raspar y limpiar más abajo de esto, ¿no? Estaremos viendo también, bueno, cuando toquemos el tema de organización, estaremos hablando de que ustedes tienen que tener ya una charola con lo que siempre para cualquier tratamiento debe de estar, que va a ser sus pañuelos faciales, su espejo, sus barreras de protección para ustedes y para el paciente, y recuerden, no porque el doctor es el que va a hacer la limpieza, ustedes no se protejan, siempre salta de alguna, sobre todo cuando hay con medios mecánicos, perdón, por medios mecánicos, pues siempre hay el riesgo de que nos salte un poco de sangre, el ojo, esa misma saliva, tener su enjuague bucal y pues sus eyectores desechables, ¿no? De esto ya hablamos la vez pasada. Y materiales. En este caso, que el doctor decide, vamos a hacer una limpieza, ¿qué van a hacer? Ustedes pues van a hacer una lista, un checklist, que necesitan algodón, gasas, eyector, hilo dental, curetas, los vasos, las copas azules, sus escariadores, o piso eléctrico, barras de protección y babero. Es decir, ustedes hacen su listado, ya los tienen hechos y no a la merced diciendo qué me faltó, qué me faltó, qué me faltó, entonces ya los tienen hechos. Con estos yo así les voy a dar, entonces todo esto después lo vamos a subir, digo, cuando veamos lo del tema de organización y charolas, pues estos son esquemas muy sencillos, ustedes los meten en su, como protectores de hojas para que cualquier tratamiento que hagan, pues ya sepan rápido qué van a hacer. Van a tener 2 charolas. Este es básicamente para el doctor, van a poner curetas, van a poner su espejo, explorador, pinza, su sonda periodontal. En otra, ustedes como asistentes van a tener todo esto. Brasitas, hilo dental, van a tener gomas, cepillos y su pasta para hacer esa profilaxis. Y ya ya el doctor, pues ahora sí que ya es en lo que es el rack o la unidad, vamos a tener, pues el doctor a lo mejor va a usar un sistema de aeropulido, van a tener aquí su pieza de mano, de baja para ya después hacer lo que sería ya nada más el pulido y sus escariadores. La profilaxis puede ser en una forma manual o en una forma mecánica. Manual, pues son a través de curetas, o mecánica en un momento dado va a implicar algún medio actual. ¿Qué ventajas tiene hacerlo en esta forma? Por medio de escariadores o ultrasónicos o los pisoeléctricos. Veremos la diferencia: escariadores, ultrasónicos, pisoeléctricos, no todo es lo mismo. Y al final las ventajas también. ¿Qué ventaja tiene usar esto contra lo que sería una cureta? O porque en un momento dice uno, pues ¿por qué se siguen usando esto si ya es tan fácil hacerlo con curetas, no? Sí, definitivamente va a haber una eliminación de cálculos y manchas en menor tiempo y mayor precisión,
pero las curetas, hay veces que tenemos que entrar con algo más fino o simplemente a través de este tipo de medio no lo podemos hacer. Entonces, sobre todo los periodoncistas, si hay alguno que nos esté escuchando, ustedes trabajan con periodoncistas, saben que para ellos las curetas también son tan importantes como sería un medio mecánico. Y pues ya por último decíamos que ustedes tienen otra charolita, pues su pulido con su pasta. Hay también la cuestión de los pulidores o el airbrush que trabajan por medio de sustancias y lo que hacen es crear un efecto todavía más de mayor higiene. También lo estaremos analizando. Hablaremos un poco de las curetas, cómo son, cómo trabajan. Y pues como ven, tenemos mucho material para ver la próxima semana. Yo los invito a todos aquellos que aún no se han inscrito, que lo hagan y recuerden que estas pláticas, las que ya pasaron, están grabadas. Pues tenemos aquí nuestros 4 temas y recuerden que si en un momento dado existe alguna duda o tienen la inquietud de inscribirse si no lo han hecho, pues aquí están, es un monto de 360 pesos, moneda nacional o $20, para que lo hagan, son las 9 fechas, ustedes tienen acceso a una página de intranet y tenemos incluso otro material, revisamos un poco cada tema, viene desglosado y pues cualquier duda o algo, aquí están nuestros teléfonos. Pues muchas gracias, fue un placer estar con ustedes y que tengan bonita tarde. Si existen alguna duda. Muchísimas gracias, doctora Patti Reynoso. Muchas gracias, licenciado Héctor Flores, por esta interesante información. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión a la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI y mediante el generador ustedes pueden acreditar su CADI del día de hoy. Pueden modificar sus datos y pueden hacer la impresión de los CADIs acreditados que tienen. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico por esta interesante conferencia. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantaría encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tenemos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.